Con todos y todas quienes nos estén escuchando. Acá Lisette de su podcast favorito del momento, Dos Mujeres Hablando de Sexo. Hola, Emi. Hola, Lisette, ¿cómo están todos? Estoy súper contenta, como siempre. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como que la gran mentira de la virginidad femenina. Un poco vamos a derribar esos mitos, vamos a ver y vamos a descifrar esa desinformación que se ha ido arrastrando desde hace siglos y siglos y siglos hasta las actuales generaciones. Y bueno, queremos también contarles algunas experiencias y ahora sí vamos a empezar con los mitos de la virginidad. Somos Emilia y Lisette. Deseamos que seas parte de este espacio maravilloso, atrevido y candente. Bienvenida a Dos Mujeres Hablando de Sexo. Un podcast para mujeres dudosas, calientes y sin tabúes. Sí. Empecemos por entender qué es la virginidad, porque muchas veces esta palabra nos resulta como ya un peso social enorme desde que se escucha, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era niña siempre me decían, la virginidad es lo más sagrado que tiene una mujer, la virginidad es lo más sagrado que le entregas a un hombre, y como una especie de diamante o una joya preciosa que tienes la responsabilidad de cuidar con tu vida. Pero en realidad, ¿qué es la virginidad? A ver, ¿qué es la virginidad? ¿Hay un concepto médico o algo así? Bueno, según investigaciones y según la Organización Mundial de la Salud, que actualmente se ha convertido medio en la fuente de información más importante luego de la pandemia, pero la virginidad, según la OMS, no es un término médico ni científico. En realidad es un concepto social, cultural y religioso. ¿Y saben qué es lo más importante? Que refleja la discriminación de género contra mujeres y niñas, porque es una expectativa social, ¿no es cierto? Entonces, como tú dices, el término virginidad, es decir, no haber tenido relaciones sexuales, porque implica exactamente eso, ¿no? O sea, es un estereotipo de que la sexualidad femenina debe reducirse al matrimonio. Es decir, que la virginidad se pierde cuando tú le entregas ese tesoro a un hombre. Esa florcita. Y este término, esta creencia es muy perjudicial para las mujeres y las niñas a nivel mundial, porque si pierdes tu virginidad antes del matrimonio, no eres pura y no eres merecedora de un hombre. Entonces, ¿qué opinas al respecto? A ver, yo digo que la única función que tiene la virginidad o esa palabra es la de reprimir el placer sexual femenino. Esa es la única función, porque en verdad no tiene nada que ver himen con virginidad, porque está asociado como que esta telita y cuando se rompe y entonces ya no eres pura, no eres casta, y a lo largo de la historia siempre se ha mantenido como a la mujer relegada a tener que cumplir ciertos estándares y tener que cumplir cierta edad o cierto momento de la vida como el matrimonio para experimentar libremente con el sexo, pero a los hombres no es que se les haya dicho, de hecho a ellos hasta se les obligaba a que pierdan su virginidad en burdeles o con trabajadoras sexuales, etcétera. Entonces, el único objetivo de esta palabrita virginidad para mí ha sido reprimirnos, encasillarnos, hacernos sentir vergüenza, hacernos sentir culpa. Y aquí estamos justamente como para ir desanudando esto y hablar un poco de estos mitos, ¿no? Mitos súper rudimentarios, yo diría que hasta medievales, como por ejemplo esto de que te dicen que cuando cuando tú recién tienes tu primera vez con tu esposo, es cuando tú te conviertes en una mujer y cuando le estás entregando a él lo más sagrado de ti. Y que supuestamente esto tenías que llegar para el matrimonio, tenías que guardártelo. Entonces, me parece que es uno de los mitos, o sea, más falsos. Creo que nadie en la actualidad, no sé si haya todavía mujeres que piensen así. Supongo que muchas de las contemporáneas nuestras que están muy atravesadas por la religión, quizás sí, pero yo de la mayoría de mujeres que conozco ya no piensan así. Quizás no lo puedan decir tan abiertamente, quizás no lo digan, no, sí, ya, yo lo hice, inclusive cuando estábamos en el colegio era como una ansiedad por experimentar, pero la generación de mi mamá, eso todavía seguía siendo intacto, o sea,
me ha contado mi propia madre que con sus amigas era como un orgullo contarse, sí, vamos a llegar vírgenes al matrimonio, yo todavía no he tenido con nadie, y era como más o menos una competencia de ver quién es la que se guarda esa flor. Cuando nosotros éramos Exacto. competencia para ver quién por fin tiene primera vez. Creo que es importante no, digamos, no generar este estigma también si una mujer decide llegar virgen al matrimonio, ¿no? Claro. Ajá, es una cuestión de decisión. Sin embargo, la decisión la tomamos nosotras y no tiene que ser una imposición social, una creencia, un mito, digamos así. Además, que es también, hay que recalcar que el himen no es una cosa que, bueno, más bien te cuento, ¿no? Que el himen es un tejido que es fino, carnoso y que está ubicado justamente en la entrada de la vagina. Y mucha gente se confunde y piensa que cuando uno pierde la virginidad, entre comillas, que es una telita que se rompe, que cuando el pene se introduce en la vagina, esa tela se rompe y nunca más vas a poder, digamos, demostrar tu virginidad, etcétera, y que cuando ya empieces a tener relaciones sexuales, eso se va abriendo y los hombres se van a dar cuenta por poco y con cuántos hombres más has estado, etcétera. Y la mayoría de veces los ímenes, naturalmente, tiene un agujero que es lo suficientemente grande para que pase por ahí la sangre de la menstruación y también para que puedas usar tampones y bueno, la copa menstrual, etcétera. Y algunas personas, algunas mujeres nacemos con poco tejido de himen que podría parecer a veces que no existiera. Y en muchos casos el himen cubre también todo el espacio de la vagina y por eso a veces muchas mujeres sangran cuando están por primera vez con un hombre y muchas mujeres no sangran. Ajá, entonces depende de la elasticidad del himen, ¿no? Que es esta fibra, esta membrana. Justamente a eso iba. El himen puede estirarse y abrirse la primera vez que tiene sexo vaginal, lo que puede causar dolor y sangrado. Pero ahí va un tema importante que justamente yo estaba pensando. La primera vez que tienes relaciones sexuales no significa que vaya a ser doloroso. Claro. Porque como hablábamos en el podcast anterior, todo está el tema del trabajo, ¿no? Del placer que te puede dar la otra persona, del placer que puedes generar tú, de los besos, las caricias. Las preliminares, claro. La preliminar, exactamente. Entonces, a veces ha ocurrido, yo he tenido amigas que han tenido conflicto. Bueno, esto que estamos conversando más o menos ocurre cuando una tiene 18, 17 años, por ahí. Entonces, muchas amigas que no han sangrado, digamos, en su primera vez, han tenido problemas con sus novios porque ellos creen que ellas les han engañado diciéndole que no son vírgenes y no, y ahí empieza todo el tema del estigma, de juzgar, etcétera, etcétera. Y, claro, en conclusión con este mito es que no tiene nada que ver el himen con la virginidad, porque el himen es claramente una parte del cuerpo que depende mucho del cuerpo de cada mujer, de su anatomía, de su forma, inclusive se puede haber roto hace tiempo montando bicicleta, caballo, y no, entonces en conclusión no es lo mismo. No tiene nada que ver, esas son creencias falsas que nos meten en la cabeza y si es que hay algunas chicas como entre esas edades de 15, 17, 18 que nos escuchen, tengan esta certeza, o sea, la virginidad es un constructo social y de ustedes depende hacerlo o no hacerlo, más no porque les obliguen, ni porque les pidan, ni porque sea una prueba de amor, en fin. Hay una cosa muy densa también que es como creer que la virginidad únicamente está asociada al tema pene-vagina, o sea, a la única forma como de experimentar tu primera vez, ¿no? Cuando hay un montón de gente LGBTI o inclusive gente heterosexual, pero que experimenta de otras maneras, o sea, existe el sexo oral, el sexo anal, el sexo tántrico y muchas manifestaciones de sexo que vendría aquí la pregunta, o sea, supongamos que alguien tiene sus primeras experimentaciones donde inclusive puede llegar a sentir orgasmos, quizás únicamente con masturbación, qué sé yo, con otra persona, y resulta que no, como no hubo penetración, entonces sigue siendo virgen. ¿Cachas? O sea, es una cosa muy de un constructo, o sea, porque, o dos hombres que estuvieron juntos, o dos mujeres que estuvieron juntas.
Pero el tema de la virginidad está enfocado directamente a la mujer porque es un tema, como habíamos conversado en el podcast anterior, es un tema de manipulación, ¿no? Entonces, va directo a la mujer para que la mujer se conserve, para que la mujer vaya directo al matrimonio y se entregue únicamente a su esposo. Y, entonces, ahora, ¿qué te parece si conversamos un poco sobre algunas experiencias, digamos, nuestras o que hemos escuchado o que hemos, digamos, pensado un poco? Los tiempos igual han cambiado, el tema de la sexualidad todavía es un tabú, pero digamos que se ha abierto un poquito en las nuevas generaciones. Entonces, no sé qué decirles, cómo se experimenta ahora la sexualidad. No creo que haya cambiado mucho, sin embargo... Tal vez ahora hay más acceso a información. En nuestro tiempo no había, por ejemplo, esos canales de YouTube donde te hablan de sexualidad de una manera tan frontal y como tan sin prejuicio, como no te sientes culpable, es tu decisión y no hay una edad, no hay como un promedio que decir, ya, en este momento estás lista, o sea, eso es una cosa muy personal. Entonces, yo creo que quizás ahora se viva desde otro sentido, no sé si decir, tal vez empiecen antes, empiecen después que nuestra generación, lo que sí sé es que tienen mucho más acceso a la información que nosotros. Claro que mucho acceso a la información tampoco garantiza siempre las mejores decisiones, porque también el exceso de información muchas veces te confunde. No hay una fórmula, pero creo que son pequeños intentos los que se hacen desde espacios que intentan como mostrar la sexualidad así de estas maneras. Por eso nosotros también hemos lanzado este podcast. Y por ejemplo, a mí me parecería muy bacán que les compartamos nuestras primeras veces aquí a la gente que nos escucha. Así que dale, cuéntate la primera vez. No vamos a decir nombres, así que... Tranquilos, no les vamos a delatar, chicos. No vamos a delatar los malos polvos en nuestras vidas. A ver, cuéntate. Ni los buenos. Ajá. Yo, ni siquiera él me pidió, yo le dije, necesito saber qué está pasando con esto. En serio. Y él me dijo como que, ¿en serio? Y digo, ¿y vos, tú ya habías estado con alguien? Y me dice, sí, yo ya había estado con alguien. Entonces le digo, dale, vamos a ver qué tal. Yo había tomado un montón de vino porque estaba súper nerviosa. Como que, te juro, yo me sentía como que sabía de todo. Yeah. Yo dije, no, pues yo tengo que demostrarle que soy lo máximo para hacer esto. Ajá. Sin saber nada. No tenía idea cómo hacer esto. Y pasó, y la verdad, nunca tuve una especie de dolor muy fuerte. No fue doloroso, no sangré, no sufrí. Y es más, ni siquiera hubo una penetración profunda. Ya. Yeah. Fue solo la a medias. Ya, así si hablamos medio criollo, Yeah. solo la puntita. Yeah. Pero nunca hubo, ya. Y luego, digamos, la segunda vez que estuve con él, porque era mi novio, fue muy fácil, fue así, pero yo nunca sentí dolor. Entonces, claro, todo el mundo contaba en el colegio, en el colegio, ay, yo sangré full, manché la cama, qué bestia, nos tocó limpiar. Y decía, mierda, ¿yo en qué momento perdí la virginidad? Ajá. No, es muy normal. El himen, como lo estábamos conversando, no es una cosa que se rompe o que se pierde o que... No, está ahí siempre. Y no es que y no es que tu vagina se hace más ancha o más chiquita. Ajá. O se abre o se cierra, es la misma, sino que el tema es que es la primera vez que algo extraño va a entrar a tu cuerpo y obviamente va a causar dolor y susto y todo el tema que nos han metido en la cabeza. Claro. Ajá. A mí me haces pensar un montón en mí misma cuando me cuentas tu experiencia, porque yo también me acuerdo que la primera vez no fue mucho una petición de él hacia mí, sino yo era un poco como era un noviecito que yo tenía en otra ciudad donde vivía, y como me fui a vivir a otra, nos separamos, pero nos seguíamos queriendo y nos llamábamos, y aunque yo ya empezaba a salir con otras personas en la nueva ciudad donde vivía,
Yo sí dije, mi primera vez tiene que ser con este chico con el que amo y que ni sé qué, o amé o me ama, pero, o sea, como muy metí en la cabeza de que tiene que ser algo muy especial con alguien que realmente me conozca bien. Y aunque cuando estuvimos juntos hubo varios intentos, no se pudo, porque sí era un poco difícil. Quienes, quienes sepan, pues obviamente cachan que no es tan fácil, ¿no? Como que no estás tan acostumbrada, aunque ya hayas experimentado cierto tipo de placer, es medio complicado. Y pues nada, yo me pegué el viaje y le dije, ya, ahora sí voy dispuesta a todo. Y él, pero, Lisette, no sé si de pronto tú no quieres. Yo, ya, como no me respetes, loco, ya ponte las pilas. Porque le digo, es que yo te respeto mucho. Ya deja de respetarme por un ratito y ahorita sí, dale, porque para eso vine. Y obviamente fue muy bonito, disfruté mucho, fue en un ambiente amoroso, eh, claro, no sabía yo muchas cosas, pero me acuerdo que casi no me dolió, me acuerdo que no sangré, me acuerdo que fue como bastante, dije, de lo que me estaba perdiendo. Entonces, fue 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 bien, y después, claro, ya no le volví a ver a él, porque definitivamente vivíamos en otras ciudades, y entonces empecé a experimentar ya luego con otras parejas, pero nunca se me va a olvidar, porque en verdad es que yo sí dije: "Quiero saber", y estaba a 1 o 2 meses de cumplir 18 y como dije: "No quiero llegar a mi mayoría de edad siendo virgen", claro, en mi cabeza también ese concepto en esa edad sí estaba muy metido como: "Ah, no, las vírgenes son unas mojigatas o son unas santas", claro, porque una o se pone de un lado o se pone del otro, ¿no? Como que nunca en esas edades eres capaz de reflexionar en los puntos medios que pueda haber. Y bueno, esa fue nuestra primera vez. Aquí les compartimos. Sí, ajá, y claro, qué chévere compartir, digamos, punto de vista, porque yo he escuchado historias catastróficas de la Sí. primera vez. Uh, Como te decía, un tema de sangre, de dolor, de llanto, y de ¿sabes qué? culpa, Eh, culpa sobre ajá, todo. culpa. ¿Qué es? Tía, me he topado con amigos así como, no, ¿qué hice? ¿Por qué? De ley me dejó de querer por eso, qué bruta, y cosas así. Yo, o sea, que tú lo hiciste por satisfacerle a él, no porque en verdad querías experimentar tú. Partiendo desde Ajá. ahí, es lógico que vas a sentir culpa, pero si es una necesidad Aparte, imperativa, no creo. siempre escucho a hombres que hablan como que, oye, ¿y a cuántas vírgenes te has cogido? Así, Claro. ¿con cuántas vírgenes has estado? O, Es o, como o que, cuántas has descocado, que es la ajá, clásica. es como que, loco, ¿en serio contabilizas tu vida sexual por eso? No es nada, no es nada que merezca un premio o que en serio tengas que andar presumiendo, Claro, porque en porque realidad, además denota muchísima inseguridad con su propio ego masculino, porque me imagino que como si están con una chica que no conoce mucho, exacto. entonces van a decir, ah, yo soy el gran amante, y así terminen en 5 segundos. Seguramente para ella, si no sabe mucho, va a ser como wow, y ellos se van a sentir con el ego más inflado. Entonces, una cosa ahí bien Totalmente, machista le veo. totalmente. Hay otro mito que a veces hemos escuchado que te cambia el cuerpo. No sé si vos te acuerdas que Esa, en eso el iba, colegio te eso iba. decían que la primera vez, cuando, mejor dicho, decían así, mírale, mírale, esa man ya no es virgen, o esta man sí es virgen. ¿Y por qué? Porque tiene como las caderas más anchas, o como que las piernas un poco más abiertas, qué sé yo, o sea, como cosas tan tontas que no sé cómo creíamos en eso, pero era como que luego la inseguridad de irse a ver al espejo y decir, ay, no, yo también ya estaré así, ¿cachas? Porque creían que eso sucedía cuando te pasó tu primera vez, como si tuvieras una especie de letrero que te dijera, ya, hola mundo, perdí mi virginidad, tuve sexo y ahora todo mi cuerpo ha cambiado. Y eso no tiene ningún tipo de fundamento científico, biológico, ni nada. Es pleno mito y prejuicio que se forma en torno al placer femenino. Lo mismo que Y el tema de los embarazos, que igual te dicen, no, la primera vez no te embarazas o no te no, contagias, cosas así. falso. El cuerpo en sí cambia, ¿no? Claro, Nos empiezan a salir arrugas, estrías, empezamos a envejecer, o sea, vamos creciendo, vamos estirándonos y un ajá, montón de cosas. Y por ende nuestros órganos van
a cambiar, a envejecer, a modificarse, etcétera, pero es un tema por el paso de los años, porque es biológico, etcétera. No, que no tiene que ver con cuántas parejas sexuales has tenido. Como decía yo hace un rato, no, tu vulva, tu vagina no va a cambiar por eso. Claro. No va a crecer, no se va a dañar, no se va a ver más linda ni más fea. Claro. Es un tema biológico. O sea, el cuerpo cambia y ¡pum! La edad cambia y ¡pum! Y claro, otra cosa, uno como medio recomendación. Los preservativos son importantísimos para mantener relaciones sexuales en la primera vez, ¿no? Claro. O sea, como tú dices, no significa que porque es tu primera vez no te puedes quedar embarazada. Totalmente. Hay que tener muy presente y grabarnos en nuestra mente. Y así que no hay que crearnos ese cuento, ese mito de que no va a pasar nada. Entonces, desde el momento en el que tú ya tengas una menstruación, te puedes quedar embarazada, punto. Así sea tu primera, tu segunda, tu 100ª vez. Así que, obviamente, a las que nos escuchen y que estén como en este proceso de que quizás vaya a ser su primera vez, pilas chicas, o sea, la protección ante todo. Es súper importante un método de barrera, porque aparte de prevenirte de un embarazo, también de las enfermedades de transmisión sexual, que eso las pastillas no te las van a dar, a menos que se haya una pareja estable con la cual te hayas hecho un montón de exámenes y cosas así. En todo caso, hay que tomar en cuenta el hecho de que ni la virginidad tiene un fundamento científico, es un constructo social, pero que también las decisiones es importante. Ahora a mí me genera esta pregunta, ¿qué tan influenciadas están nuestras decisiones por el entorno? Porque muchas veces una podrá decir, yo sí lo hice conscientemente porque en verdad a mí me nació. Y yo me pongo en el otro lado y otra chica dice, no, yo no lo hago porque a mí en realidad me nace. Pero tú le ves de pronto que esa chica tiene como muchos prejuicios con un montón de cosas que tienen que ver con la sexualidad femenina, que es una persona bastante religiosa. Entonces ahí es cuando a mí me genera la duda, ¿qué tan cierto es esto de que nuestras decisiones finalmente son nuestras o están determinadas en gran parte por la sociedad en la que vivimos? Entonces yo considero, y esto sí es un punto de vista muy personal, que aquellas mujeres que te dicen así de frente, no, en verdad, yo sí me quiero esperar al matrimonio, yo estoy 99% segura que no es una decisión tan consciente de ella, sino que está muy influida por todo esta carga de mitos y prejuicios que acabamos de mencionar. No sé qué piensas tú. Sí, es cierto, porque claro, es muy difícil romper esa construcción social. Por ahí yo podría decir que sí existen estas personas que, claro, como te digo, se han puesto de acuerdo, tienen la misma creencia o quieren hacerlo por primera vez los dos luego del matrimonio. No sé, yo no establecería si está bien o mal, más bien creería que es una cosa de decisión, pero sí, la mayoría de las mujeres de las parejas sí se ven muy influenciadas por el tema cultural, social, religioso. Total. Ajá, por la crianza. Total. Ajá. Y yo entonces lo que digo es cómo seríamos nosotras para salir así, ¿no? Porque venimos de un país súper machista como Ecuador, de una sociedad aún más machista como es Ibarra o el Puyo, y de una familias bastante también conservadoras. Entonces a mí a veces me sorprende cómo nos abrió nuestra mente, porque tuvimos crianzas muy similares a un montón de mujeres. Yo tengo mucha envidia por aquellas niñas o niños que en su infancia les metieron escuelas alternativas con otro tipo de crianza más consciente. A mí me criaron en escuela de monjas, con una educación bastante militaresca, mi papá militar, cosas así. Entonces yo también digo, qué loco, porque si yo tuve esa crianza, que es como el 80% creo de los hogares ecuatorianos o latinoamericanos, ¿cómo es que algo hizo clic en mí para que tenga otra perspectiva de la sexualidad y que nunca la vea como una situación culposa ni tampoco como pecaminosa? Para mí siempre fue como muy natural. Entonces, no sé, ¿cómo se nos abrió la cabeza, Emilia? ¿Qué pasó? Los libritos, pues los libritos que nos leí. Los libritos, seguramente. Sí, eso nos abrió la cabeza. Sí, y ahora yo más bien quisiera hacer una especie de resumen de algunos mitos. No sé, podría ser el tema de que no le debemos la virginidad a nadie, que es una cosa de decisión,
que tenemos que conocer nuestro cuerpo y lo que nos gusta, explorarnos, como lo hemos estado diciendo en los episodios, el trabajo personal es muy importante para conocer nuestra sexualidad femenina, no creer siempre que va a doler la primera vez, que es normal el miedo, la inseguridad, mostrar nuestro cuerpo a otra persona, o sea, este tema de la desnudez también, la comunicación con esta pareja o con nosotros mismos, podría evitar que la primera vez sea muy dolorosa, ¿no? También está el tema de no creer que si no nos cuidamos porque es la primera vez no vamos a quedar embarazadas. Eso también hay que tratar de romper. La protección, los preservativos, la prevención es importante. Entonces, que nuestro cuerpo no va a cambiar, nuestro cuerpo cambia porque sí, porque somos seres humanos, envejecemos, engordamos, adelgazamos, cumplimos años, etcétera. Nuestro cuerpo cambia por eso, no por nuestra vida sexual para nada. Y también que no tiene que ver virginidad con himen, importante. Exacto, no tiene que ver, el himen está ahí siempre. Unas tenemos el tejido un poco, digamos, cubre más la vagina, otras mujeres no cubren tanto. Y lo más, lo más importante y como consejo, no nos preocupemos por hacerlo bien o hacerlo mal. Es una cuestión de decisión. No hay una clave, no hay una guía para perder la virginidad. La única clave que yo le pondría es que es el consentimiento. Debe ser consentido, de lado y lado. Esa es la única clave, la única regla, pienso yo. El consentimiento. Más que el tema de la virginidad en toda relación sexual. La relación sexual tiene que ser consentida por las dos partes. Totalmente. En eso estamos de acuerdo. Si no está consentida por las dos partes, es violación. Así es. Así es. No es no, así estés ya en la cama, porque los seres humanos somos complejos y a los ratos quizás cambiamos de decisión y nos pueden decir de todo, pero si en los ratos es no, pues respetar y retirarse de la manera más prudente sin hacer berrincho, peor aún forzando. Así que creo que con eso podemos ir concluyendo y darles nuestras recomendaciones también para que sigan nutriendo un poco más su hambre de conocimiento sobre temas sexuales, que es infinito y que es maravilloso. Así que, ¿qué tienes, Emi, para recomendar? Yo también tengo una cosa bonita para que vean la serie. En esta ocasión les quiero recomendar una serie que se llama Bridgerton, está en Netflix. Es una serie se desarrolla en una realidad media distópica porque no es una monarquía tan común. El personaje principal de la serie es una jovencita de unos 18, 19 años que está buscando esposo desesperadamente porque ya es hora. Y conoce, a un duque que no quiere saber nada del matrimonio y este duque es liberal, está obligado a llevar ese cargo porque él en serio conoció, digamos, el occidente, la diversión, etcétera. Y bueno, lo interesante de la serie es que se ve el deseo de la mujer por la sexualidad. Entonces, este personaje principal que me pareció muy interesante, muy bien construido, porque además hay otros personajes, ya tienen que verla, pero bueno, el personaje principal está deseando estar con este duque y observa sus brazos, su cuerpo, se imagina, se toca pensando en él, y cuando llega el momento de entregarse a él, descubre que la sexualidad no era todo lo que le contaron, que perder la virginidad no era doloroso, que puede disfrutar muchísimo de su matrimonio teniendo sexo todo el tiempo con su esposo sin que sea un pecado. Entonces es muy interesante cómo ella va descubriendo eso. Entonces me pareció chévere porque cuando nosotros teníamos de esta edad, 18, 19 años, el que deseaba en las películas era el hombre. Claro. Y la mujer se entregaba. Entonces ese contraste, esa ruptura, digamos, me pareció muy chévere, así que les recomiendo. En Netflix, se llama Bridgerton. Y vayan a verla. Yo les quiero recomendar un canal de YouTube buenazo que se llama La Papaya, que tiene temas bastante enfocados en la sexualidad femenina, en la parte emocional, en el trabajo personal,
en temas polémicos también como el aborto. Bueno, es un canal súper completo, pero en temas de sexualidad está bastante bien enfocado, así que súper recomendado. Creo que con eso podemos cerrar así con broche de oro y decirles, sigan explorando, sigan aprendiendo y sigan deconstruyendo, porque nunca lo que nos dijeron ayer tiene por qué seguir siendo una verdad para nosotras hoy. Así que con eso creo que yo me despido. Muchísimas gracias. ¿Vos? Muchísimas gracias, Gisín. Nos vemos el próximo en 15 días, ¿no? Nos vemos el miércoles en 15 días con nuestro episodio número 3, que es... La masturbación femenina. Vamos a hablar un poquito sobre este tema, vamos a contar nuestras experiencias, cómo ha ido evolucionando, digamos, este pensamiento, ¿no? Y qué se puede hacer para conocernos un poquito más en nuestro próximo episodio. Así que nos vemos pronto. Gracias. Gracias.